¿Cómo os habéis preparado vosotros los personajes? Qu'est-ce qu'on va voir comme spectateur dans cette série qui commence comme une série, mais vraiment parle de l'abus domestique. Et comment est-ce que vous avez préparé vos personnages, vos caractères? Je commence. On commence. Le personnage de Manuel est très complexe parce qu'il a deux facettes. Et c'est ce qui était très intéressant pour moi en tant qu'acteur. C'est un personnage qui est très brillant en société, très avenant, très solaire, collègue parfait, mari parfait en apparence, et qui se montre très toxique, pervers, violent dans la sphère intime, dans le foyer, dans la cellule familiale. Et du coup, ça traite de ce drame social qui est la toxicité masculine. Et c'est quelque chose qui m'affecte personnellement, enfin, comme beaucoup d'entre nous. C'est un sujet très actuel qui émerge énormément. Il y a de plus en plus de témoignages parce que la parole se libère. Et donc j'ai pu recueillir beaucoup de témoignages, mais je l'ai aussi observé moi dans ma vie privée, dans mon expérience personnelle, malheureusement, pour essayer d'en comprendre les mécanismes. Qu'est-ce qui légitime une telle toxicité chez certains hommes? Comment certains hommes se permettent de terroriser la cellule familiale en pensant faire le bien, en éduquant leurs enfants, en essayant de préserver le sentiment amoureux, préserver leur couple. C'est quelque chose qui semble insensé aujourd'hui, mais qui est passionnant à essayer de comprendre. Donc voilà, je me suis évertué à ça. Bueno, lo que más me ha gustado de mi personaje es lo complejo que es, que las dos facetas que tiene, ¿no? Que en apariencia parece una cosa, público, el mejor amigo, el perfecto profesional, el marido perfecto, el padre perfecto, pero luego en el hogar, en el corazón del hogar se vuelve perverso, violento, malo. Y lo que estamos hablando aquí, que es muy importante, es cómo de la toxicidad masculina, y cada día se habla más de ello. Al preparar el personaje he hablado con mucha gente, pero también tengo que decir que, como nos pasa a muchos, sabemos de casos en nuestros entornos. Entonces hay que intentar entender y qué es lo que hace que de verdad se creen que pueden tratar a sus familias en la intimidad de esta manera, además pensando que están haciendo el bien, pensando que es para su bien. ¿Cómo se explica eso? ¿Y en tu caso, Ida? Para mí lo más interesante de este personaje es que ella también, ella va descubriendo lo que va pasando más o menos también con el espectador, y es, digamos, que representa una parte de la sociedad que desgraciadamente existe, ¿no? Que puede ser que sospeche de algo pero que no sepa o no quiera ver lo que está pasando, ¿no? Sobre todo si tiene un vínculo tan íntimo con el maltratador, que en este caso es mi hermanastro. Entonces me cuesta muchísimo creer que realmente sea tan perverso, porque yo le tengo en un pedestal, porque le admiro y le quiero muchísimo, pero a la vez veo que está casado con mi mejor amiga y que sufre muchísimo. Entonces, el reconocer que una persona a la que amas en realidad es un monstruo es muy difícil, ¿no? Y luego, por supuesto, aparte de que sea un thriller y que esté muy bien escrito y tenga todos esos giros de guión, ser portavoz de este drama social, pues me parecía muy interesante participar de este proyecto por eso. Y posicionándonos en la vida real con vuestros personajes, o sea, saliendo ya de vuestros personajes, vosotros como espectadores de la serie, ¿cómo os posicionaríais en esta situación al ver este problema que se crea, además en unas personalidades tan mediáticas como es el caso de Manuel y Ana? Hombre, yo me posicionaría, yo desde lo activista y
y militante y feminista que soy, pues enseguida calaría al personaje, pero es verdad que es difícil porque luego es un hombre muy carismático, es un buen padre y lo peor de todo es que se cree que lo está haciendo bien, ¿sabes? Hay una falta de conciencia en ese sentido que es aberrante. Pero bueno, evidentemente como persona me posicionaría del lado de la víctima, claro. Alors, comme spectateur, vous voyez cette série, de quel côté est-ce que vous vous placez? Pardon Comment est-ce que vous réactionnez quand vous voyez si vous êtes le spectateur, pas l'acteur? Si on était spectateur, ouais. Alors, je dis bien sûr du côté, comment... Ah bah oui, si on parle de la défense de mon personnage, il est vraiment indéfendable. C'est vraiment le sujet de la série. Voilà. C'est vraiment... Je sais que les populations, comme je le disais tout à l'heure, la libère se parole et que la population s'empare de ce combat, mais c'est vraiment l'un des défis de ce siècle, quoi, de casser ce schéma toxique familial qui est insupportable. Donc évidemment, en tant que spectateur... mais enfin, en fait, j'ai pas envie de révéler la série. Pour juger les personnages, il faudra regarder la série, mais ça paraît limpide au bout du dernier épisode. Voilà. Je pense que j'ai un personnage assez indéfendable. Manuel, no le puedo defender, es indefendible, desde luego, no el personaje. El desafío es... Sí, como espectador yo creo que saldría muy sensibilizado porque sabemos que hay casos así y sería ver cómo podemos romper esta toxicidad en el hogar que tanta gente hasta ahora ha creído que, bueno, es así, eso es como pasa. Es muy importante, lógicamente, no se puede defender otra cosa, hay que romper con esta manera. Perfecto, pues muchas gracias. 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 Vamos.